Hola a todos, ¿qué tal? Vamos hoy con la cuarta sesión de la unidad 7 de la Antigüedad a la Edad Media. Como sabéis, centrados entre la caída del Imperio Romano y la Alta Edad Media, que iría desde el 476 hasta el año 1000, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el Imperio Carolingio, aunque antes de eso vamos a empezar con las invasiones germánicas. Como en esta ocasión son 4 páginas del libro de historia, voy a tratar de hacer un poquito más corto el vídeo, ¿de acuerdo? Para no pensar. Bueno, si vamos a la página 22, tenemos primero de nuevo el tema de los reinos germánicos. Esto tiene mucha relación con el primer vídeo. Y aquí nos habla sobre que el Imperio de Occidente, a diferencia del bizantino, ¿no?, el de Oriente, pues ¿qué ocurrió aquí? Cayó el imperio, como sabéis, en el 436, repito, y ese territorio fue ocupado, como ya vimos en un mapa anterior, por pueblos germánicos, ¿de acuerdo? Entonces, en el tema digitalizado que tenéis en el aula virtual, os he puesto que un error corregido del libro, ¿de acuerdo? Porque ponía que procedían de Asia Central y eso no es así. Los germanos procedían sobre todo del norte de Europa. Es verdad que más antiguamente es posible que viniesen de una zona del Cáucaso o así, pero vamos, los pueblos germanos que contactaban con el Imperio Romano, seguro que vinieron de esa zona, ¿vale? De Europa Central y sobre todo del norte de Europa, como ya veremos más adelante con los godos, cuando empecemos con los visigodos. Como veis aquí, algunos de ellos estaban ya cerca de las fronteras desde hacía tiempo, ¿vale? Por ejemplo, en el siglo III, que ya empezó la crisis del Imperio Romano, cuando estaba unido todavía, algunos de estos pueblos ya intentaron invadir, ¿de acuerdo? Y varios de ellos, sobre todo los godos, consiguieron incluso, por pactos con Roma, quedarse dentro del imperio, ¿de acuerdo? Ya lo veremos más adelante, como digo. Como veis aquí, se organizaban en tribus, podían ser establecimientos más o menos amplios, ¿no?, de población, pero no eran como ciudades propiamente dicho, y estaban liderados normalmente por jefes tribales, o caudillos también se llaman, ¿de acuerdo? De ahí viene sobre todo esa palabra, o ese tipo de líderes, más que reyes, y lógicamente se ayudaba de una aristocracia formada por guerreros, ¿de acuerdo? Con los que establecían pactos. ¿Por qué os hablo aquí de esto? Porque luego en la Edad Media, sobre todo en la plena Edad Media, se va a extender el feudalismo. Y en el feudalismo va a ser importante este tipo de pactos, ¿de acuerdo? Bueno, ya os digo, durante mucho tiempo los romanos habían conseguido mantener a raya estos pueblos, más o menos sus fronteras, pero el hecho de que esta gente fuera creciendo y la necesidad de entrar, no solamente por los pastos, sino por la invasión de los hunos, pues va a hacer que al final consigan entrar en el imperio, ¿vale? Cuando este esté en decadencia. Seguimos más adelante con la 22, y aquí tenéis este mapa que os puse yo también otro, sobre las invasiones germánicas, porque no me terminaba de convencer este. Y nada, como veis aquí, algunos de ellos se establecen a partir del tercero, en fin, lo que os he comentado ya, ¿de acuerdo? Recordad, porque puede ser una pregunta corta, que lo que desencadena realmente que estos pueblos comiencen a entrar desesperadamente en el imperio, ¿vale?, va a ser sobre todo la invasión de un pueblo que sí que viene de Asia Central, se cree incluso que de Mongolia, o sea, fijaos que de qué lejos podían ser, que eran los hunos, ¿vale? Los alanos también venían de Asia, pero más peligrosos que ellos fueron sobre todo los hunos, y en especial su rey Atila, que seguro que habéis oído hablar alguna vez de él. De hecho, aquí quería comentaros el mapa del libro, de la 22, que aparecen varias batallas, que eso sí que me gusta. Entonces, por ejemplo, en esta de Adrianópolis, aquí los godos asesinaron a un emperador romano, nada menos, aparte de derrotar al ejército. Pero hay una batalla sobre todo muy especial, que es la de los campos cataláunicos, como veis aquí, ¿vale? Cataláunicos, pues si no lo veis bien aquí, del 451. Esta batalla, que aquí pasa como un nombre más, esta es una de las más importantes de la historia, por lo menos de la historia de Occidente, porque cuando Atila se hizo rey de los hunos, había sido imparable hasta ese momento. O sea, todas las partes por las que había pasado, prácticamente había conseguido vencer en todas sus batallas, solamente habían conseguido que les perdonase la vida de vez en cuando a base de sobornos, y fue aquí en esta batalla la primera vez que perdió en campo abierto contra un ejército de romanos y otros pueblos, como por ejemplo los visigodos. Entonces, los historiadores consideran esta batalla muy importante porque de haber ganado los hunos, dicen que podría haber caído Europa bajo el dominio asiático de los hunos, y por lo tanto quizá el cristianismo, puesto que ellos eran una religión politeísta, pues podrían haber acabado con la historia del cristianismo en Europa y haber cambiado mucho en los siglos siguientes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis, por cierto, hay un error más por aquí, como os dije. Esto de asdignos no es, son los vándalos asdingos, que son los que pasan a España, junto a otros. Luego lo veremos más adelante. Este es el mapa que os puse yo en el primer vídeo. Aquí veis también los hunos, ¿no?, que vienen de más lejos, como veis. Y más o menos a finales del siglo IV es cuando empiezan a desencadenar las invasiones, ¿vale?
Aquí lo tenéis. Ese efecto dominó, aunque se ve un poco, hay un poco de lío, un poco de confusión, porque son muchas flechas. Pero bueno, por cierto, si clasificáramos el mapa, este por ejemplo sería dinámico, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Aparte de una fuente secundaria y cartográfica. En cuanto al siguiente, este también os lo puse yo. Esta es digamos que esta es la consecuencia cuando ya por fin cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué ocurre? La parte oriental, que es la que se va a llamar bizantino, el Imperio Bizantino, sigue su curso, mientras que esta parte, ¿qué ocurre? Pues que el territorio, como veis más o menos, se ve sustituido por reinos de estas tribus germánicas que habían invadido el territorio, ¿de acuerdo? Por cierto, como vemos aquí que están todavía los vándalos y los ostrogodos, ¿quién no ha venido todavía? Pues Justiniano que va a ser del siglo VI, en los años 500 y pico más o menos, no ha venido todavía porque todavía no ha invadido estos territorios, ¿de acuerdo? Ya eso por repasar. Bueno, pues como veis aquí, se eran esos reinos, y lo que sí quería usar, este mapa lo quería usar también para que vieseis una cosa, porque fijaos, aquí aparecen los visigodos, que los vamos a estudiar más detenidamente, y en este caso tienen aquí prácticamente media Francia actual, ¿veis? Sin embargo, los francos, como veis, hay flechas, o sea, aparte que se establecen ya dentro del imperio, luego van a seguir expandiéndose, o sea, van a hacer un reino bastante importante. Y aquí ves esta flecha, y resulta que ese territorio se lo van a arrebatar a los visigodos. O sea, los visigodos cuando invaden España, ellos en principio no consideran este territorio tan importante. Digamos que su territorio original, una vez que ya se habían asentado, era esta zona de aquí, el sur de Francia, Aquitania. Pero a partir de esa batalla con los francos pierden el territorio, solamente les queda aquí una pequeña franja, y entonces ya sí establecen su capital en Toledo, ¿vale? Y me había confundido con Tolosa, que es la capital que tenían antes, y la cambian a Toledo. Bueno, continuamos aquí. ¿Veis? Este mapa, por ejemplo, este es posterior a este de aquí. Aquí ya ha ocurrido esa batalla que os digo, que hubo entre visigodos y francos, y en este caso ya los visigodos se han ido a Toledo, a la capital, y les ha quedado un pequeño trozo, mientras que los francos se han quedado con más territorio. ¿Por qué insisto tanto en estos dos pueblos? Pues aparte de porque los visigodos los tenemos que estudiar, pues porque los francos, este reino, es el que va a dar origen posteriormente al de los carolingios, de Carlomagno, ¿de acuerdo? Os hablo aquí un poco en el libro de dónde se establece cada uno, aunque yo creo que eso, más que verlo aquí, como ya hemos estudiado Europa, ¿os acordáis? Pues podemos verlo nosotros mismos, ¿no? Además hemos hecho un ejercicio. Aquí os corregí otro error, porque ponía en el libro algo así como Sacmes, una palabra así muy extraña, y se refería a los sajones, que es un pueblo que luego va a invadir Carlomagno, ¿vale? Por eso ha sido importante corregirlo. Y en cuanto a los países que os pone por aquí, hay algunos errores, no sé por qué en este libro hay tantos fallos, pero por ejemplo aquí os habla de los burgundios, y dice, se asentaron en el noreste de la Galia. Eso no es correcto. De hecho, están aquí al este incluso sureste, pero el noreste sería esta zona de aquí. O sea, no sé por qué tienen tantos fallos aquí, ¿no? O los francos, por ejemplo, noroeste de la Galia. Más que el noroeste, en parte sí, pero también la parte sur, en fin. Son algunos fallos, como veis aquí, ¿no? Pero bueno, tampoco es lo más importante. Aquí, como veis, los hunos ya han desaparecido, porque una vez que Atila murió, enseguida los pueblos germánicos que estaban bajo su dominación se rebelaron inmediatamente contra ellos y consiguieron extinguirlos. Fue algo muy extraño, ¿no? O sea, por una parte estuvieron a punto de acabar con lo que es Europa tal como la conocemos desde ese momento, y sin embargo, una vez que muere Atila, prácticamente se desintegran enseguida. Bueno, aquí os he dejado algunas palabras que tenemos actualmente, de varios idiomas incluso, que reflejan aquel momento de las invasiones, ¿vale? Por ejemplo, el nombre actual de Inglaterra, en castellano, England en inglés o Angleterre en francés, significa ni más ni menos que tierra de los anglos, ¿vale? Los vemos aquí, anglosajones, los anglos aquí, ¿verdad? Que habían venido hasta Gran Bretaña desde la zona de Dinamarca, y de ahí viene lo de Inglaterra. Con Alemania pasa algo parecido. Alemania o alemán en francés es un nombre que le damos a raíz del pueblo de los alamanes, ¿de acuerdo? Esos también habían aparecido por aquí, de los más antiguos. Los alamanes invadieron el Imperio Romano incluso en el siglo III, fueron de los primeros que lo intentaron. Alemania, ¿no? El país no es que se establecieran por todo el país, pero sí que viene el nombre de ellos. El propio nombre de Francia, sobre todo en el caso de la palabra alemana con la que se llama Francia, es que significa literalmente reino de los francos, o sea, más que este. Y luego está el caso de Borgoña también, que es una región que está actualmente dentro de Francia, aunque durante alguna época también fue parte de Suiza, que tiene que ver con lo que era la antigua Burgundia, es decir, donde estuvieron los burgundios, que era otro pueblo germánico,
fijaos más o menos, ¿no? O sea que hay varios nombres actuales que tienen correspondencia justamente con aquellos pueblos. Luego tenemos aquí un gentilicio anglosajón, que es prácticamente sinónimo del gentilicio inglés, personal de procedencia y lengua inglesas. Luego tengo hay muchas palabras, ¿no? Pero estas algunas de las más importantes. Por ejemplo, barbaridad o vandalismo, que lo hemos oído mil veces, ¿verdad? Incluso frecuentemente. Y en fin, pues habla de, entre las muchas acepciones que tiene la RAE, pues por ejemplo nos habla de acción o acto exagerado o excesivo, en referencia a lo que hicieron algunos de esos bárbaros germánicos, ¿no? Cuando entraron en el Imperio Romano, o el vandalismo, que es todavía peor. Fijaos, es uno de los pueblos que vimos, ¿no? En el norte de África, que habla de espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna. O sea que esos son términos que utilizamos ahora y que vienen justamente de aquella época, es decir, de hace ya más de 1500 años. Bueno, continuamos con la página. Esta es la parte final de la 23 y de aquí nos podemos quedar con algunas cosas importantes, ¿no? Porque de esos muchos pueblos que hemos visto antes, ¿vale? Esta parte de aquí, por ejemplo, o esta otra, solamente unos pocos van a conseguir, como veis, establecer reinos más sólidos, ¿de acuerdo? Y la mayoría de esos reinos, pues podemos decir estas características sobre ellos. Por ejemplo, que eran monarquías de tipo electivo, que ahora pondré un concepto, y esas monarquías, pues esos reyes no tenían tanto poder como parece, como por ejemplo tendrán en los siglos posteriores en Europa, porque muchos de ellos eran, por ejemplo, asesinados, ¿de acuerdo? O sea, ahí la importancia sobre todo era la clase guerrera o aristocracia guerrera de esos pueblos germánicos. Las sociedades de estos nuevos reinos, como veis aquí, es curioso, estaban formados mayormente por población romana, sea hispano-romana, galo-romana o africana romana, ¿no? Pero la mayoría van a ser romanos que están ahora bajo dominio de reyes germánicos, ¿de acuerdo? Es decir, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del reino visigodo, los historiadores que han estudiado esa época lo que nos dicen es que realmente la influencia germánica ha sido más bien escasa en España, porque fueron pocos los visigodos, los que eran de procedencia germánica, son pocos en comparación con la población hispano-romana que había. Bueno, como os digo, la mayoría de la población romana, con una minoría que eran los reyes y esta aristocracia guerrera germánicos, aunque fueron, eso sí, introduciendo poco a poco algunas de esas leyes, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, fue peor porque, como veis, el derecho romano, que Justiniano sí que lo recopiló, como recordaréis, pues era más avanzado. El latín va a perdurar en muchos de estos reinos, por ejemplo aquí en España, y por supuesto el cristianismo también, aunque esto no va a ser tan sencillo como parece aquí, porque es que los pueblos germánicos eran partidarios de una variedad de cristianismo que era el arrianismo, ya os explicaré lo que es, pero eso se consideraba una herejía desde la Iglesia Católica, o sea que eso también dio sus problemas. Pero bueno, en general sí que es verdad que abandonaron sus religiones anteriores y se convirtieron al cristianismo. Y en cuanto a lo económico, se habla aquí de que se ruralizó la sociedad, que es cierto, pero esto está mal explicado aquí en el libro porque parece que le echa la culpa a los pueblos germánicos y esto no es así. O sea, la ruralización empezó ya en pleno Imperio Romano y en el siglo III y dentro de los propios romanos, ¿de acuerdo? Os voy a pasar ahora unos conceptos para que lo veáis mejor. Bueno, como veis aquí, esto es arte, por ejemplo, una de los restos materiales que nos queda. Esta, por ejemplo, sería una fuente primaria, como sabéis, por su origen, y en este caso por su soporte, ¿cómo sería? Material, ¿verdad? Pues esta es una de las mejores que nos quedan de aquellos reinos germánicos. Yo creo que incluso la mejor, la más importante, y es el mausoleo de Teodorico, que era un rey ostrogodo en Rávena, en Italia, es donde se fijó su capital. Aquí tenéis una recreación digital de ese mausoleo, tal como debió ser en su momento, más o menos, parecido. Y fijaos, esto más o menos, aparte de que guarda unas proporciones matemáticas perfectas, esto estaba basado en los mausoleos de los antiguos emperadores romanos. Si alguno habéis estado en Roma, puede que hayáis visto el castillo de Sant'Angelo, ¿no? O por la televisión quizá, y este mausoleo, ya os digo, estaba basado. O sea, podría pasar perfectamente por el mausoleo de un emperador romano y sin embargo era un rey ostrogodo. O sea que fijaos qué nivel llegaron a alcanzar. Bien, y aquí os dejo dos conceptos nuevos, ¿vale? Con los anteriores ya llevaríamos 5. Por una parte, esto del coronato, ¿qué es? Pues esto se refiere a esa ruralización de la que nos habla. Es un sistema de explotación de tierras agrícolas que empezó en el siglo III dentro del propio Imperio Romano, como os digo. Entonces, que eran grandes propiedades o latifundios trabajadas por los campesinos, que son los que se llamaban colonos, para señores ricos que poseían esas tierras a cambio de trabajar para ellos, que les protegían a cambio de ese trabajo. Es decir,
que ya no eran esclavos como antiguamente, pero sin ser esclavos, pues digamos que el siguiente nivel, ¿no? O sea que se pasaban toda su vida allí para poder comer, básicamente, y estar protegidos. Porque, ¿qué pasaba en las ciudades romanas? Pues que las ciudades romanas, como habéis visto en un mapa anterior, fueron muchas de ellas invadidas y destruidas por estos pueblos que las invadieron. Porque claro, en las ciudades romanas es donde se acumulaba la principal riqueza, ¿no? Entonces, una solución fue irse al campo, a las propiedades, a las grandes villas de estos señores ricos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que eso aceleró, aquí en este caso sí, la ruralización del Imperio Romano en general y de Europa Occidental también, decayendo con ello tanto el comercio, que había sido muy importante en época romana, como las ciudades, que prácticamente era una de las señales de identidad del Imperio Romano. Luego tenéis otro muy distinto, y este sí que es germánico sobre todo, que es la monarquía electiva. Bueno, en realidad este concepto lo han utilizado muchos pueblos a lo largo de la historia, pero en la época en la que estamos nosotros pues es más propio sobre todo de los germánicos. Eso en comparación con la monarquía hereditaria, que por ejemplo aquí en España tenemos la monarquía hereditaria, ¿no? Ahora, por ejemplo, Felipe VI es rey porque Juan Carlos I es su padre, ¿no? O Leonor supone que sea reina porque es hija de Felipe. Pues esto en la época de los reinos germánicos no era así, sino que había asambleas de esos guerreros, esos aristócratas que hemos dicho, y de ellos se elegía normalmente al más fuerte, aunque eso era por muchos intereses, pues entre ellos decidían quién iba a ser el rey, ¿de acuerdo? Entonces, esto de electiva, que suena muy bien porque se habla de votación, en realidad solo unos pocos, esos guerreros, votaban, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, pues eso, esta es la definición que tendríamos que decir, ¿no? Que en esta época, en este tema, pues era típico de esos pueblos germánicos que habían entrado al Imperio Romano y de esos reinos que establecieron, por ejemplo, el visigodo. Bueno, vamos ya con el Imperio Carolingio, esta es la segunda parte del vídeo. Y nada, tenemos aquí la página 24, la primera. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues que este reino franco, que habíamos visto antes en el mapa, se va a convertir en el Imperio Carolingio después. ¿Qué ocurre? Los carolingios es una dinastía que no había estado desde el principio. O sea, cuando el reino franco se forma, la dinastía que había allí, la pone por el libro si no me equivoco, era la de los merovingios, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que estos reyes poco a poco empezaron a perder. Los primeros fueron importantes, que son los que invadieron esa zona en territorio romano, pero poco a poco fueron perdiendo poder. Entonces, un mayordomo de uno de los reyes merovingios, que era abuelo de Carlomagno, supone que este señor de aquí, pues consiguió nada menos que detener a los musulmanes cuando entraron en Francia, que estuvieron a punto de hacerse con ella. Entonces, a raíz de esa batalla tan importante, que luego en el siguiente tema con la pasión del Islam veremos esa batalla, pues a raíz de eso, como os digo, la dinastía merovingia cayó y en su lugar se estableció la carolingia con el abuelo de Carlomagno. Su hijo, el de Carlos Martel, que era este hombre, fue Pipino, el padre de Carlomagno, y ya el rey más importante, lógicamente, fue el propio Carlomagno. ¿Qué pasó con él? Que aparte de tener un reino fuerte, consiguió rescatar al Papa, que estaba invadido por otro pueblo, y aparte de eso consiguió conquistar algunos territorios nuevos y conseguir importantes botines. Entonces, a raíz de eso, entre el prestigio que consiguió, las riquezas y que estaba la amenaza del Islam, pues ¿qué pasó? Que el Papa, como veis aquí, de aquel momento decidió nombrarle emperador. O sea, eso en los siglos atrás era impensable y sin embargo usted lo hizo porque era necesario un líder político muy importante y que tuviera realmente poder militar, cosa que el Papa, por ejemplo, pues no tenía en ese momento, ¿de acuerdo? Esto en el Imperio Bizantino no fue visto con buenos ojos, pero bueno, al final Carlomagno hizo un tratado con el emperador bizantino y digamos que los dos se reconocieron mutuamente, ¿no? Cada uno con sus territorios y ya está. Bien, pues como veis aquí, se estableció la capital en Aquisgrán, que era una ciudad muy pequeña, con algunas termas de época romana. ¿Y qué pasó? Que al final se eligió ese lugar, como vais a ver en el mapa, básicamente porque estaba en el centro del imperio, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos ahora. Esta es la parte final de la 24 y de aquí vamos a tener otro concepto, el de condados y marcas. Lo voy a unir, son dos conceptos, pero los voy a unir en uno, ¿de acuerdo? Lo de los Missi Dominici, los enviados del Señor, eso simplemente era como una especie de funcionarios de Carlomagno, eso no lo voy a preguntar, no os preocupéis. Y aquí abajo os habla prácticamente no os habla casi nada de Carlomagno, simplemente de cómo se establece y de que en 843, ya unos años después de morir Carlomagno, y cuando muere su hijo también, que es su sucesor, los nietos se reparten el imperio en tres trozos, como vamos a ver, ¿vale? Un tratado de Verdún. Bueno, vamos con esos conceptos. El primero de ellos, condados y marcas.
Bueno, pues ambas palabras denominan territorios propios de la administración del Imperio Carolingio, ¿de acuerdo? Los condados, esta palabra, por cierto, ya venía de época romana, o sea, no lo inventó Carlomagno, ¿de acuerdo? Pero los condados eran como provincias, más o menos, del Imperio Carolingio y eran gobernadas por condes, ¿de acuerdo? En cuanto a las marcas, como vais a ver ahora en el mapa, solamente había unas pocas marcas y eran territorios más complicados, en zonas fronterizas del imperio y más peligrosos, o sea que había peligro de invasión de otros pueblos. Entonces, digamos que actuaban como estados tapón, se llama eso, ¿no? O como territorios tapón. Es decir, en caso de una invasión muy fuerte, por ejemplo de los musulmanes, pues era preferible que las marcas fueran invadidas primero para luego poder organizarse los propios condados. Bien, y como veis aquí aparte, esto nos suena también, estas estaban dirigidas por los marqueses, ¿vale? Esto de condes, duques, marqueses y tal, esos títulos vienen de aquella época. Y en el noroeste de España, no sé si lo recordaréis del tema anterior, del mapa del Imperio Carolingio, aquí había una de ellas que era la marca hispánica, que se situaba sobre todo, más o menos, aproximadamente desde Navarra hasta Cataluña. Bien, aquí tenéis el mapa en la página 25 en el libro, y aunque no está mal este mapa, no me termina de convencer del todo porque es un poco confuso, sobre todo por estas líneas de en medio, que son las del tratado de cuando sus nietos de Carlomagno dividen el imperio, ¿vale? Así que os he traído uno muy parecido, pero donde se ve mejor. Como veis, este es el territorio original heredado por Carlomagno, en la parte verde. Las zonas de color rosado son zonas que conquista él. Y entonces, por ejemplo, cuando rescata al Papa, fijaos qué zona se queda de Italia, gran parte de ella. Los anaranjados son territorios que están por las fronteras del imperio, pero que están bajo su protección, aunque no sean directamente carolingios, aunque no sean condados. Y luego tenemos las famosas marcas y esas fronteras, ¿vale? Pues básicamente, como veis, estaba en los cuatro extremos del imperio, o sea, en aquellas zonas más peligrosas donde, por la razón que fuese, decidió no ir más allá y estableció esos territorios, esas marcas, para que en caso de invasiones, como ya os digo, poder reorganizarse, ¿de acuerdo? Entonces, la más importante aquí es la de la hispánica. Entonces, vaya por cierto, esta fue una de las peores derrotas de Carlomagno, aunque su biógrafo no habla mucho sobre ello, y es que aquí la retaguardia de su ejército, que se iba hacia el norte de su imperio, fue atacada supone que por los vascones, y mataron a bastantes soldados carolingios, lo cual fue una derrota bastante sorprendente, pero en su momento se silenció bastante. Y en cuanto a ciudades, pues fijaos, no todos fueron éxitos por parte de Carlomagno. Es verdad que consiguió conquistar Barcelona, pero por ejemplo Zaragoza, que también lo intentó, en ese momento estaba bajo el Islam, pues le cerraron las puertas y no tuvo más remedio que marcharse. O sea que, aunque su biógrafo nos hable muy bien sobre Carlomagno y lo poderoso que era y los éxitos que tenía, también tuvo sus derrotas. Por eso os decía el otro día que tenemos que ser muy prudentes con las fuentes escritas, porque siempre hay cierta subjetividad, ¿no? Entonces, aunque es verdad que su biógrafo nos ha dado mucha información sobre Carlomagno y es una fuente muy valiosa en verdad, pues debemos ser prudentes en ese sentido porque es que nos habla demasiado bien sobre él, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos también un apartado sobre cultura. Esto se llama también como el Renacimiento carolingio, ¿vale? O sea que después de varios siglos de retroceso cultural respecto a Roma, pues con Carlomagno se vuelve a ver estudios, como veis aquí, ¿vale? Y una corte muy preparada en varias artes distintas. Pero ¿qué va a pasar? Que este renacimiento, a diferencia del que sucederá más adelante en Italia, pues este no se va a extender a la población. O sea, la mayoría de la población va a continuar prácticamente pues trabajando en el campo y con un montón de analfabetismo. Este renacimiento carolingio va a ser sobre todo en la propia corte de Carlomagno, es decir, en Aquisgrán, ¿de acuerdo? Nos ha quedado la capilla de Aquisgrán, que es un monumento muy valioso también en la actual Alemania, y la verdad es que si lo podéis visitar debe ser una maravilla. Se conserva muy bien, por cierto. Y ya os digo, más allá de esa ciudad y de esa corte de Carlomagno, no perduró mucho más ni se extendió más allá, ni perduró después de su reinado prácticamente. Y bueno, luego tenemos lo del tema de las segundas invasiones, que esto ya es después de cuando se divide el imperio, y os he puesto un mapa al final para hablar sobre ello, ¿de acuerdo? Como pregunta corta sobre las segundas invasiones, os preguntaré quiénes son los pueblos que las protagonizan, que van a ser sobre todo los vikingos, los sarracenos, que son básicamente los musulmanes, y los magiares o húngaros, ¿vale? Ahora lo veremos. Vikingos o normandos, sarracenos y magiares o húngaros, esos tres pueblos. Bueno, aquí tenéis una representación de la capilla de Aquisgrán,
En realidad en Aquisgrán estableció Carlomagno un palacio bastante amplio, bastante grande, y esto solamente era una pequeña parte, como veis aquí en la recreación digital, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho antes con Teodorico, el de Rávena, pues esta arquitectura también estaba basada en buena parte en la romana, o sea que también en el reino franco se había conseguido conservar una parte de esa cultura, y esto fue pues, un gran logro en su momento, ¿vale? El edificio que habéis visto aquí anteriormente básicamente sería esto de aquí. Esta es la capilla de Quijano. Aquí por lo visto Carlomagno, aparte de que acudía él mismo a rezar aquí, por lo visto guardaba las reliquias de algunos santos importantes en aquella época. Bueno, y aquí ya tenemos un mapa que aquí sí que se ve mucho mejor que en el mapa del libro, ¿vale? Aquí en la página 25 tenéis esa partición, pero se ve muy mal ese tratado. Como os dije el otro día, esto lo hacen por razones de espacio, ¿no? Porque en vez de poner varios mapas, pues solamente ponen uno por razones de espacio, pero aquí se ve mejor. O sea, varios años después de morir Carlomagno, en 843, ¿qué ocurre? Muere también su hijo, Ludovico Pío, y los tres hijos de Ludovico son los que se reparten el imperio carolingio, la parte más o menos que era tanto la parte verde como las marcas, os acordáis, ¿no? Fijaos aquí lo de Navarra y la marca hispánica de Cataluña. Pues bien, se divide entre esos tres, no hace falta que os aprendáis los nombres de los nietos de Carlomagno, pero de aquí sí que me interesa que sepáis tanto el año del tratado como el nombre y qué es lo que ocurre, ¿no? ¿En qué consiste? Que es un pacto, como veis, un acuerdo diplomático por el que se divide en tres partes ese imperio carolingio. ¿Y por qué tiene mucha importancia ese tratado respecto a la actualidad? Porque fijaos estos territorios, sobre todo los de los lados, qué grandes países o naciones actuales se van a formar. Aquí los tenemos, ¿no? Los reconocéis, ¿verdad? Se trata de Francia y Alemania. Básicamente, como veis, coincide en gran medida con lo que eran aquellas particiones. La del medio, como veis, primero intentaron conquistarla entre los dos de los lados con el tiempo, pero al final, como veis, ha acabado bastante dividida y aún así también se han formado nuevos países por aquí. Tenemos, por ejemplo, Suiza, el norte de Italia, Luxemburgo, Bélgica o Países Bajos, ¿vale? Pero fijaos que, como os decía, qué importancia ha tenido esa partición. Y aquí os digo el concepto. Como veis, pacto entre los nietos de Carlomagno, sin ser necesario que acordéis el nombre de ellos, firmado en el año 843 en la ciudad francesa de Verdún, que consistió en la partición del imperio carolingio, ¿no? El de su abuelo, en tres territorios. De esos tres territorios, los dos de los extremos son los que en el futuro se van a convertir, como veis, en Francia y Alemania. Bueno, y ya para terminar esta clase, pues os dejo aquí un mapa en el que salen tanto las segundas invasiones de las que nos habla el libro, creo que era en la página, voy a mirarlo por si acaso para no deciroslo mal, en la página 25, abajo del todo, pues aparece, en este mapa, en el último aparece tanto lo de las segundas invasiones como lo del imperio carolingio ya partido en tres, porque va a ser cuando ya se ha dividido, cuando estos siguientes reyes tengan que afrontar estas invasiones. Entonces, de Asia Central, estos sí, van a venir los magiares o húngaros, los que dan nombre a la actual Hungría, ¿de acuerdo? Durante un tiempo van a hacer auténticos destrozos en Europa Central, parecido a como hicieron los hunos en su momento. De hecho, se consideraban descendientes de ellos, aunque eso no se sabe seguro. Por otra parte están los vikingos o normandos, que es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, con que os acordéis de los vikingos suficiente, que venían de Escandinavia, tanto de Noruega, Suecia como Dinamarca, e invadieron un montón de lugares. Tanto parte de Rusia como las Islas Británicas, ambas, hicieron saqueos por la costa de Francia, Alemania, también en España. De hecho, consiguieron secuestrar a un rey de Navarra más adelante y también saquear Sevilla, a pesar de que estaba dominada por el Islam. O sea, cosas impensables, ¿no? Y luego finalmente incluso establecieron algunos territorios propios, tanto en el norte de Francia, de ahí viene lo de Normandía, que seguro que os suena, como en Sicilia. Sicilia la conquistaron también y fueron vasallos del Papa. Eso son los vikingos. Y en cuanto a los sarracenos, pues simplemente, una vez que ya estaba toda esta zona invadida por el Islam, como veis por aquí, ¿no? Al-Ándalus y tal, y el norte de África, pues digamos que en estas costas se dedicaron a la piratería, como hicieron antiguamente los vándalos, ¿no? Que seguro que os acordáis. Entonces, claro, fijaos, en los territorios carolingios, ¿qué les ocurría? Que prácticamente afrontaron las tres invasiones. O sea, sobre todo la parte de Francia, por ejemplo, o la central, tuvieron que afrontar tanto ataques vikingos por la costa atlántica como ataques de los magiares o húngaros por tierra, y por la costa sur, por la Mediterránea, ataques de los musulmanes. ¿Esto qué influencia va a tener?
pues la construcción de numerosos castillos y el feudalismo que estudiaremos más adelante. Como pregunta corta, por cierto, ya os digo, simplemente os voy a preguntar cuándo llegan esas segundas invasiones, que más o menos en el siglo IX, una vez que se desintegra el imperio, iba a durar desde el siglo IX hasta el año 1000 prácticamente, ¿vale? Y que las protagonizan estos tres pueblos, magiares o húngaros, vikingos y sarracenos. Y ya para terminar, pues os dejo una frase atribuida a Carlomagno. La acción es mejor que el conocimiento, pero a fin de hacer lo correcto debemos saber lo que hacemos. Esto tiene que ver, naturalmente, con la formación que el propio Carlomagno tuvo y que consideraba importante. Un saludo.